Radio Diferida. Estamos con Enar Moreno, responsable de Relaciones Institucionales de Izquierda Unida en la Ejecutiva Federal y diputada en el Parlamento riojano. Bueno, bienvenida de nuevo a Radio Diferida. Buenos días, aquí estamos otra vez, un placer. Vamos a tratar dos asuntos, uno que afecta a tu formación y otra que afecta, al gobierno al que pertenece la formación. Empezamos con ese informe político que publicó Izquierda Unida, en el que se tratan asuntos como la violencia de género. Destacáis que en 2025 el 40% de las asesinadas por violencia de género contaban con órdenes de protección vigentes que se incumplieron y, pues entre otras cosas, pedís más garantías, ¿no? Sí, yo creo que efectivamente el tema de la violencia, según la última asamblea, ya acordamos, visibilizar todos los nombres y empezar cualquier reunión de Izquierda Unida, cualquier coordinadora federal con ese dato, ¿no? Porque entendemos que es una de las grandes lacras y por eso se hace así. Efectivamente destacamos que el 40% tenían orden de protección, por lo tanto, pues se demuestra, el 40% de las asesinadas se demuestra que que no es suficiente con una orden de protección, ¿no? Y que habría que hacer un análisis más pormenorizado de cuál es el análisis de cada situación y tomar medidas más contundentes que una mera orden de alejamiento, ¿no? Luego pasáis al plano internacional, lo que pasa que es verdad que eso es muy cambiante, pero podemos entrar en dos peticiones concretas dos peticiones. Una es un llamamiento a abandonar la OTAN. Y otra, sobre el tema de las tropas en Ucrania, la condición que pone la formación es que sea bajo un marco de verificación de alto el fuego. Es así, ¿no? Sí, sí, que además vaya amparado por las Naciones Unidas, ¿no? Creo recordar. Sí. Efectivamente, primero yo creo que hay que situar el contexto, ¿no? Ese informe que dice que dimos a conocer, lo vamos a conocer antes de cada coordinadora federal, por situar un poco, ¿no? Sí. Donde, es el máximo órgano entre asambleas federales de Izquierda Unida y, por tanto, pues abordamos el debate político sobre todo lo que ocurre en la sociedad. Efectivamente, hablabas del marco cambiante a nivel internacional, pero también es verdad que cuando abordábamos esa coordinadora, teníamos unos últimos acontecimientos que realmente marcan ese nuevo orden mundial, ¿no? Lo podemos llamar así, ¿no? Sí. Y hablabas de la OTAN, algo que nosotros veníamos denunciando desde el primer momento, ¿no? Que la OTAN era una fuerza armamentística fundamentalmente con un único interés, que es impulsar la guerra para satisfacer los intereses económicos de los Estados Unidos. Pues ahora se ve como un peligro aún mayor, ¿no? Conjuntamente con las invasiones que Estados Unidos ha retomado, ¿no? Porque tampoco es algo nuevo. Esto ya me estoy refiriendo ahora a la de Venezuela, ¿no? Por ejemplo, esto es algo que ya deriva de finales del siglo XIX, ¿no? Con esa doctrina Monroe y que ahora parece que estuviera otra vez de plena actualidad, aquello de América para los americanos. ¿Y qué quiere decir América para los americanos? Pues que frente a aquello, yo solo le reconozco una cosa a Trump, que disimula poco, ¿verdad? No, eso desde luego. Desde luego. Entonces, en ese contexto, pues desde luego nosotros entendemos que, que no decir, ¿no? De lo de Groenlandia, no tiene mucho sentido que estemos en una unidad armamentística o militar para protegernos unos a otros y que sea uno de los de dentro los que ataquen a otro, ¿no? Como ocurre en el caso de Groenlandia. Pero esto es algo que nosotros venimos denunciando de la política estadounidense desde que llegó Trump, incluso en la otra ocasión, ¿no? Pero ahora va incluso más a las claras, ¿no? Toda la política que está haciendo es una política que va en detrimento de las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, de los sectores populares de Europa y en concreto de España, ¿no? Por lo tanto, yo creo que la primera obligación de nuestros dirigentes tiene que ser recuperar esa Europa social y es de todo punto incompatible con con esta batalla de escalada armamentística que lo que hace es detraer
pues recursos para otras necesidades, ¿no? Luego vemos cómo el campo se moviliza, también por ese marco financiero de la PAC, que se están reduciendo un montón los fondos del sector primario y sin embargo, bueno, pues ¿por qué? Pues porque se están derivando muchos recursos pues a esa escalada armamentística que además no está para atender nuestras necesidades. Por lo tanto, la salida de la OTAN creo que es ya, o sea, ha caído por su propio peso, podríamos decir, ¿no? Sí, bueno, de hecho se habla de ese espíritu del 86, ¿no? Sobre lo de el sector primario, no, digo que sobre el sector primario que has nombrado llegaremos ahora porque lo tenéis también. Sí. Decía lo de cambiante precisamente por eso, porque tiene unas semanas el informe, cosa que se me ha olvidado mencionar al principio, pero que estaba previsto que lo dijera. Sí, no te preocupes. Bueno, luego pasáis a la escala nacional, por así decirlo. Habláis sobre la vivienda y yo creo que lo que pone se puede sintetizar en una pregunta. Que es por qué el gobierno no ataja o intenta atajar el problema con la dimensión que ha tomado y quiero decir, con medidas contundentes. Sí. ¿Y cuáles podrían ser esas medidas? Bueno, pues yo creo que en primer lugar, dices, ¿por qué el gobierno no toma esas medidas? Bueno, porque es evidente que nosotros formamos parte de un gobierno en el que estamos en minoría y cada una de las medidas realmente contundentes y sociales pues choca, ¿no?, contra esa resistencia de la parte socialista del gobierno. En ese sentido, pues bueno, el informe también se enmarca dentro de un momento de tensión, ¿no? Precisamente por el asunto de la vivienda. No solo no toman medidas para favorecer lo que es el derecho a la vivienda, para favorecer la situación de los inquilinos. Ahora mismo ya tenemos un conflicto importantísimo, un problema gordo en nuestro país, añadido, ¿no?, al que ya existía, que por otra parte todos somos conocedores que es la principal preocupación de todas las personas de nuestro país, ¿no? En ese sentido, bueno, pues se enmarca también dentro de esa propuesta de la parte socialista del gobierno, por un lado, de negarse a hacer esa prórroga, ¿no?, de los alquileres con incremento del IPC. Tenemos un problema y es que tal y como se está escalando también el precio de la vivienda, vencen un montón de contratos que se prorrogaron tras la pandemia y que, bueno, pues eso permite a los propietarios pues incrementar los precios mucho más porque la gente necesita una casa para vivir y en ese sentido pues nosotros queríamos prorrogar de nuevo eso. El Partido Socialista la parte socialista venía a decir que era inconstitucional, pero ahora ya mismo el Tribunal Constitucional ya ha declarado la constitucionalidad, por lo tanto se han quedado sin argumentos. Y lo que hacen al revés es lo contrario, ¿no? Es dar incentivos fiscales, bonificaciones fiscales a los que no incrementen el precio de la vivienda. Claro, pero si tú das un incentivo que es muy inferior a lo que puedes subir, pues la realidad es que no solo es injusto, ¿no?, porque estás detrayendo recursos públicos, sino también es ineficaz, porque evidentemente tampoco va a servir para que no se incrementen los alquileres. Por lo tanto, hay muchísimas medidas que tomar, pero hay que tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo. Lo hemos hablado en muchas ocasiones. En el corto, pues esta es una primera medida, la prórroga forzosa de esos alquileres con la subida estricta del IPC. Por otra parte, también la inversión ya a medio plazo, ¿no?, que es la inversión en vivienda pública en régimen de alquiler, y luego la modificación de la ley para tasar el precio de la vivienda en alquiler por abajo, ¿no?, o sea, por arriba, ¿no?, porque es inasumible que con el nivel de salarios que tenemos en este país los alquileres están totalmente desbocados y, bueno, pues están condenándose a la gente a vivir en condiciones de enorme precariedad. También habría mucho que hablar en modificación de la legislación para regular de otra manera las viviendas por habitaciones o ese alquiler de temporada, ¿no?, que todos sabemos de la enorme trampa que supone en muchas ocasiones. Por lo tanto, muchos más recursos para vivienda. Nosotros tenemos como propuesta que el 2% del PIB debe destinarse a vivienda porque, como digo, es el principal problema de nuestra sociedad. Después del tema de la vivienda, habláis de un gobierno a quien se le persigue judicialmente. ¿Creéis que
¿Todos los casos forman parte de una persecución? No, evidentemente no. Pero también hay evidencias de que han ocurrido. Evidentemente, hay casos de corrupción donde hay indicios claros y que evidentemente deben ser perseguidos, ¿no? Pero hay otros casos donde, bueno, pues lo que hay es una intervención del Poder Judicial sobre el poder político para intentar darle la vuelta, ¿no? Me refiero, pues evidentemente, a algunas de las cuestiones que no tienen ni pies ni cabeza, que no decir de lo del fiscal general del Estado. Sobre el acuerdo con Mercosur, mencionabas antes un poco de soslayo sin mencionar Mercosur, era otro tema. Sí. Habláis de un sector primario cada vez en situación más insostenible. ¿Cómo se desarrolla esto? Bueno, pues en principio no es que el sector primario esté en situación insostenible en su conjunto, sino el modelo de agricultura social y profesional, ¿no? Se está produciendo también una concentración de la tierra, del campo en menos manos, porque la pequeña explotación lleva años perdiendo rentabilidad. Por lo tanto, tenemos que definir qué modelo queremos, ¿no? Si queremos una agricultura muy cercana al territorio, muy cercana al consumidor, ese kilómetro cero, el garantizar unos niveles de calidad y de higiene de los productos alimenticios que son tan importantes y además hacerlo a un precio razonable para los consumidores. El problema aquí es que, por un lado, el precio que se le paga al agricultor es totalmente insuficiente y, por otro lado, el que pagamos nosotros es totalmente desproporcionado. Algo pasa en medio, por lo tanto, tenemos que hacer, pues intervenir en el mercado para garantizar que, por un lado, llega productos alimenticios a precios asequibles. Hay que garantizar, hay muchísima gente en nuestro país que está en estados, ahora ya como le ponemos adjetivos, ¿no? a la pobreza, pues que si la pobreza energética, que si la habitacional, que si la alimentaria, pues no puede ser que no se tenga acceso por una cuestión económica a una comida equilibrada y sana, ¿no? Por lo tanto, es un sector que desde nuestro punto de vista debe ser intervenido y que tenemos que tomar todas esas medidas de las que toman solo cuando quieren, ¿no? Esas de la vulneración de la competencia, ¿no? Como con esas grandes extensiones y latifundios, y destinar los recursos públicos a quien realmente lo necesita. ¿Qué ocurre? Que aquí, con el tema del Mercosur, pues por ejemplo, pero el Mercosur es un ejemplo más de los múltiples tratados de libre comercio, ¿no? Esto tiene que ver con el modelo de crecimiento mundial, pero especialmente en Europa, ¿no? Con este capitalismo totalmente desbocado, que hace que se midan exclusivamente los criterios macroeconómicos. Yo creo que no hay que olvidar que la Unión Europea, surge al calor o después de la Segunda Guerra Mundial con varios pilares fundamentales, pero fundamentalmente uno de ellos era el de la alimentación, ¿no? Porque hubo mucha hambre después de la guerra y esto era una cuestión fundamental conjuntamente con la energía. Y también, como no, ese tercer pilar del estado de bienestar que se dio en llamar y que cada vez está más abandonado, ¿no? Desde la Constitución Europea, aquella que no se pudo aprobar democráticamente, pero que impusieron por la vía de los tratados, pues al final a lo que estamos asistiendo es a una pérdida de todo lo que tiene que ver de lo social, y en ese sentido pues yo creo que es fundamental ese reparto equilibrado también dentro de la Unión Europea. No vale decir, no, en términos absolutos vamos a vender más que comprar. Primero habrá que hacer el análisis por países, ¿no? Por ejemplo, en Mercosur, el producto manufacturado fundamentalmente del norte de Europa o de Centro Europa puede que gane recursos. La realidad es que el sur de Europa, al que le asignaron esto del sector servicios y del sector de la alimentación, pues nos vamos a ver enormemente desfavorecidos. Y eso va a acabar también con esa parte del modo de vida que conocemos, porque detrás de la desaparición de una explotación agraria acabará habiendo también la desaparición agraria o agrícola o ganadera, pues habrá luego otros desapariciones de pueblos, y luego nos echaremos las manos a la cabeza de que no conocemos este país, ¿verdad? No tiene tanto que ver con que vengan personas migrantes, que por cierto, estupenda noticia la de la regularización, ¿verdad? Sí. Sino que tiene que ver, pues eso, con que la desaparición o la implantación de un sistema capitalista depredador que va a acabar con el planeta y con la vida de las personas. A partir de aquí,
al margen de los anexos, el informe se centra en el ciclo electoral que está por delante y en una nueva construcción de alianzas. Dais a sumar un poco por amortizado, concretamente decís que no es un instrumento capaz de aglutinar al conjunto de organizaciones necesario, y habláis de un paraguas con un nombre diferente al de los partidos que la integran. Interpreto esto como una propuesta al conjunto de la izquierda, ¿no? ¿Qué es lo que proponéis? Bueno, más que una propuesta, esto realmente, en lo que viene a decir, pues te decía al principio, hay que situar el informe en el contexto. Es un informe en el que, bueno, pues analizamos cómo intervenimos nosotros en este momento político y en concreto con nuestros aliados del espacio, ¿no? Es verdad que luego lo cogen algunos medios de comunicación, lo sacan de contexto y meten ahí una serie de afirmaciones que como tú ves, porque has hecho un trabajo exhaustivo, ¿no?, de leer todo el informe, pues tiene todo distintos veres. Estamos negociando con todas las organizaciones políticas del espacio. Tenemos Izquierda Unida como fuerza realmente con esa vertebración territorial, es la que tiene relación en este momento con todas las fuerzas políticas del espacio, y ese es el trabajo en el que tenemos que trabajar. Es verdad que sumar ahora mismo sumar es que, claro, hay que distinguir. Yo entiendo que casi para nosotras que estamos ahí en el medio es complicado, ¿no?, que este es el problema fundamental. No puede, desde nuestro punto de vista, no puede haber un nombre que sea del todo y de la parte, porque al final pues se generan las confusiones que se están generando. Porque, claro, en alguna entrevista contigo tuve esa... Sí. Recuerdas, ¿no?, que me lo tuviste que explicar, porque claro, yo me lo había preparado, claro, y no llegué a eso. O sea, quiero decir, en parte igual falló mi... No sé. No, ya te digo que a nuestra propia militancia, que se lo sabe, que la ley en informes, pero al final, pues es que estar diciendo, no, que es movimiento sumar, no, que es sumar, ¿sabes? Es una cosa como un poco extraña. Entonces, bueno, eso es lo que venimos a plantear. Entendemos que tiene que haber procesos democráticos. Bueno, en primer lugar, lo primero que dice el informe es que no hay excusas para intentar construir una unidad en torno, pues eso, en torno a la izquierda del Partido Socialista, en torno a la izquierda transformadora, digamos, como lo digamos, y que no puede ser una cuestión de quítame estas pajas o de excusas peregrinas. Estamos en un momento político en el que se ha producido una derechización de la sociedad en su conjunto, un auge de la extrema derecha que es muy preocupante, y que nosotros no podemos estar aquí por quién es el candidato o por cualquier otra cuestión, pues rompiendo esa unidad, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo, pues efectivamente, tiene que ser una unidad que nos represente a todos y no solo a una parte, que identifique pues el movimiento. Bueno, un poco retomar. También hablabas en la OTAN, lo de volver al año 86, igual también hay que volver al año 86 en esto, ¿no? Intentar construir un movimiento político que no solo sea por arriba, no solo sea electoral, sino que sea ese movimiento pues en la sociedad en su conjunto, y que lo hagamos además teniendo en cuenta las diferencias territoriales, pactando las diferencias entre las distintas organizaciones, que las hay, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues yo creo que está en la línea de lo que Izquierda Unida ha defendido siempre. Al dar por amortizado sumar se refiere a, bueno, pues a lo que tú y yo hemos hablado muchas veces, que el todo no sea lo de la parte, pero las negociaciones están pues con todas las organizaciones del espacio, incluida obviamente Movimiento Sumar. Pues esto respecto al informe. Cambiando de tema, esta semana se ha votado en el Parlamento, el martes se votaron 2 decretos. Se votó por un lado el 1625, por otro el 1725. El 1725 iba sobre una prórroga a para el transporte público de ayudas, ¿no? De ayudas para el transporte público. Y el otro era un llamado decreto ómnibus. Estaba integrado el escudo social, estaba unas medidas fiscales para autónomos, si no me equivoco, algo respecto... El incremento de la jubilación, ¿no? De la actualización de las pensiones. Y algo respecto a ayudas... Y la prórroga de los desahucios. Sí, y algo también respecto a alguna medida laboral también. Caso de lo que voy a hablar, de lo que vamos a hablar, no es nada nuevo. Esto lo han hecho todos. Se recurrió a ello mucho en la crisis, tanto Zapatero como Rajoy. Aznar lo hizo, Felipe González lo hizo.
Y el caso es que el decreto 2026, pues eso, aglutinaba todo. No sé por qué lo del transporte también iba. El tema es, no te interpelo porque tú no Sí, representas al gobierno, sí. pero sí te pregunto, bueno, una opinión política simplemente. Eh, ¿Cómo de necesario, o sea, no se podría haber hecho un decreto 18-2025 para el escudo social 1,18, o 1,19, 1,19? 1,20, porque al No sé. final quiero decir, aquí van las excusas para todo. Mira, la realidad es que uno puede decidir votarlo o no, pero la realidad es que no vale, quiero decir, no se puede hacer un decreto ley en el mismo día con distintos conceptos si no hay una diferenciación clara también en la temática, ¿no? En ese sentido, el escudo social que incluye todas esas medidas, yo creo que adecuadamente por técnica legislativa tiene que estar en el mismo decreto. Lo que también viene a decir es que, bueno, pues que lo presenten por separado. Bueno, esto son las excusas también. Quiero decir que en la negociación, pues que se acuerde lo que proceda y la realidad es que, bueno, pues el Partido Popular fundamentalmente ha votado contra los intereses de sus propios votantes y ahora quieren pues poner una excusa de que no se hizo por separado. No tiene mucho sentido porque requiere de una serie de tramitaciones que lo complejizarían mucho, bueno, pues hacer tantos decretos por separado en una misma ocasión. Es habitual, además es una técnica legislativa que está, bueno, ya avalada por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo y en ese sentido, bueno, pues eso es lo que yo creo que había que hacer. Quiero decir, una vez que se aprobó, ya luego no lo puedes desgranar, ¿sabes? Tiene que venir de antemano. Mm. Eh, yo entiendo que ahora se hace más por la fragmentación, ¿no? Como que Porque, se hace más. porque, a ver, los datos dicen que este gobierno lo está haciendo proporcionalmente, o sea, ha hecho 40 más ya que Felipe González en 14 años. Quiero Sí, decir que entiendo que es por la fragmentación. no, es porque, bueno, estas son las consecuencias de no tener presupuesto, de tener un equilibrio de mayorías muy complejo, ¿no? Y en ese sentido, pues el decreto de ley es lo que permite aprobar leyes, aunque sea por un tiempo, y luego pelearse en la negociación, ¿no? Por ejemplo, el decreto de extranjería, la iniciativa legislativa popular, se aprobó su tramitación y luego lleva 3 años en el Congreso paralizado hasta que se va a hacer por la vía gubernamental, ¿no? Por así decirlo. En ese sentido, el Congreso de los Diputados, por las mayorías y por las negociaciones en muchas ocasiones que tienen que ver con otras negociaciones lícitas, pero que son colaterales, ¿no?, a lo que se negocia, pues hace en muchas ocasiones difícil mucho más lenta y difícil una tramitación. Entonces el gobierno aprueba decretos leyes para que puedan entrar en vigor, ¿no?, que es lo que se ha hecho, y es por eso, ¿no? Si tú tienes mayoría absoluta, lo apruebas todo por ley. Sí, pero bueno, aún así Rajoy, bueno, igual las de Rajoy fueron ya en minoría, pero que Rajoy también hizo, quiero decir, Claro, pero también y le no, pasó igual, hombre. Acuérdate que hubo una moción de censura sí, ¿no? contra Que por Rajoy. eso digo que las de Sí, Rajoy sí, imagino que serían a sí. partir del 15, 16, Eso vaya. es, eso es. Mm. Y bueno, es que no sé, yo te pregunto a Sí, nivel político porque sí, igual que lo de transportes, yo ya no voy a entrar, lo que más revuelo a crear lo de las sí, sí, pensiones, efectivamente, sí, pero bueno, también sí. había lo que hemos dicho, las medidas para autónomos y tal, y no sé si lo de transportes es que interesaba sí o sí aprobarlo, porque yo creo que esto se sabía que Hombre, no no. saldría. Bueno, no se sabía porque depende de otra serie de factores. Precisamente, bueno, esto también es una técnica política de intentar introducir un conjunto para que determinados partidos, como por ejemplo Junts, eh, les compense les compense votarlo, ¿no? Quiero decir, Pues les pones el caramelo, porque lógicamente nosotros no queremos aprobar, por ejemplo, esas medidas para autónomos exclusivamente y dejar desprotegidos a los trabajadores. Entendemos que las medidas son un todo. No sé si me explico. sí, Entonces, sí. claro, porque si no yo estoy detrayendo recursos públicos solo para una parte de la sociedad que siempre es la misma. O sea, que entiendo que cada parte del PAC es una negociación con un partido y es como para conseguir esa Bueno, es que mayoría. el decreto ley, pues yo que sé, aglutina medidas que nosotros defendíamos, ¿no? Que desde Izquierda Unida veníamos exigiendo, como la que te he hablado de la prórroga
de las medidas antidesahucios, ¿no? U otra serie de medidas. Luego Junts habla, me lo invento, no sé luego quién ha negociado quién. Sí. Junts ha planteado en la negociación que se pongan medidas para autónomos, el otro ha planteado no sé qué, y tú llevas un todo, que es lo que conforma una negociación de un Congreso que es diverso y que dificulta todo más, claro, las negociaciones. Sí, sí. No, sí, yo entiendo que la situación es difícil para la negociación. Y bueno, decir también que esto ya pasó el año pasado y que todavía tienen este mes de margen para conseguir ciertos apoyos. Así que... Así es. Esperemos que se consigan, sobre todo los de la vivienda, que a mí son los que más me preocupan. Efectivamente. Pues porque por ejemplo, tengo un compañero que ya le han anunciado la extinción del contrato y en un piso de 40 metros cuadrados en interior en un pueblo de Madrid, pues se va a incrementar un 70% el precio. Entonces, claro, o ponemos coto a eso o estamos muertos como sociedad. El problema de la vivienda está tomando unas dimensiones ya que son un problema a nivel de construir una vida. O sea, entonces creo que es un problema que se debería tomar, creo que atajar de una manera mucho más contundente. Iba a decir tomar más en serio, no me voy a atrever a decirlo en serio que se lo toma el gobierno, pero sí que atajarlo de manera más contundente en el nivel que se pueda. O sea que, bueno. Así es. Nar Moreno, muchísimas gracias por haber pasado de nuevo por aquí. Y muchas gracias a ti y nada, seguimos hablando cuando quieras. Hasta la próxima, efectivamente. Hasta la próxima, gracias. Un saludo. Radio Diferida.